Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Otra emisión de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión vamos a tratar el tema del Banco Interamericano de Desarrollo que está en juego en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, ya viene la política norteamericana contra Latinoamérica en una agresión constante. Recordemos que logró desintegrar la UNASUR. Ha habido una guerra permanente contra los gobiernos progresistas de la región. Hemos visto esta última prácticamente golpe de Estado contra Evo Morales, garantizado legalmente por la OEA gracias al ejercicio de su secretario puesto por Norteamérica también, Almagro. Hemos visto también cómo en los últimos años Norteamérica ha instalado bases militares en Colombia y en Brasil con miras hacia nuestra Amazonía. Y ahora Trump intenta colocar un presidente norteamericano en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo así? Pues bueno, desde que se creó en 1959 este organismo multilateral, siempre han habido presidentes latinoamericanos. Si bien no estaba por escrito, fue un acuerdo verbal. Esto, por primera vez, en esta ocasión, Trump está ha impuesto, digamos, a un candidato, y no es cualquier, no es un economista, no es un especialista en finanzas, es nada menos que el principal promotor, se trata de Mauricio Klaver, el principal promotor de la desintegración de UNASUR y de los ataques constantes bélicos contra Cuba y Venezuela. Este señor podría ser el próximo presidente del BID. ¿Y eso qué significa? Para analizar este tema nos acompaña el especialista investigador de sede de trabajo, Enrique Daza. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Enrique, cuéntame, ¿qué implica para Latinoamérica que este señor Mauricio Klaver llegue a la presidencia del BID? Bueno, primero que todo, eh, este señor va a reemplazar a Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno es colombiano, lleva 8 años en el BID y no se ha caracterizado propiamente por sus posiciones nacionalistas. Luis Alberto Moreno es un personaje, digamos, de la entraña de las políticas de Estados Unidos. Ha sido siempre un servidor de las políticas estadounidenses y un afecto a los modelos neoliberal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde el punto de vista del contenido de su ejecución, no va a haber un cambio fundamental, porque siempre es un aliado, digamos, de Washington Moreno. Pero en la forma sí es una cosa muy novedosa, porque esa aparente, digamos, concesión que Estados Unidos hacía dando a Latinoamérica la presidencia del BID, la elimina y deja sin respaldo, digamos, ese acuerdo tácito y exige, digamos, uno podría decir que no solamente es un alineamiento con Estados Unidos, sino con el trumpismo, es decir, con un sector político ultraconservador de Estados Unidos. Eh, las anteriores administraciones habían mantenido la apariencia de democracia, de equilibrio, de cierta equidad. Entonces, esta es una muestra, digamos, de ese unilateralismo, de esa exigencia que le hace a algunos gobiernos de una rendición incondicional, hasta el punto que no les permite ni siquiera la apariencia de independencia. Uno Así podría es, decir que es estamos como, hablando de que este señor pues es el máximo representante de ese, va con Bolton en la línea, como tú dices, más dura de la gente que cercana a Trump, ¿no? Es el representante del cubanismo en Miami y como bien dices, si bien la última presidencia estaba en manos de este colombiano muy servil a los intereses unilaterales norteamericanos. Sin embargo, este señor ya es
abiertamente puesto ahí para tener una herramienta política de presión contra aparentes préstamos, ¿no? Sí, yo creo que la decisión obliga, digamos, a las oligarquías latinoamericanas a un grado de sumisión bastante deshonroso, ¿sí? Entonces, eso forma parte, digamos, de la política de Trump de actuar en forma unilateral, arbitraria y de romper los acuerdos internacionales tradicionales, ¿sí? Yo creo que este tipo es un activista en contra de Cuba y de Venezuela, como tú señalas, pero no es cualquier activista. Es un personaje pues muy convencido y muy fanático en sus ataques pues a Cuba, a Venezuela, eh, a mantener a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que es una prueba, digamos, más de que el continente ha llegado a un alto grado de degradación política, porque si no, Ahora, esta medida, esta imposición de Trump es legal porque hay un acuerdo tácito, verbal, de que siempre la presidencia está en manos de un latinoamericano. sí, pero no está escrito, o sea, es legal. Lo que no Ya. es, sí, no es, no corresponde, digamos, a lo que podríamos denominar una especie de derecho consuetudinario, ¿sí? Digamos, o sea, a la costumbre, ¿sí? Es como si, por ejemplo, en la OTAN o en el Banco Mundial, de pronto el país mayoritario, el que tiene más plata o más armas, decidiera unilateralmente que el jefe debe ser pues, de ese país. Pero fíjate que eh, tras el anuncio de la candidatura, el argumento con el cual muchos gobiernos han planteado es que este tipo va a traer nuevos recursos, ¿sí? Al BID, lo cual es muy sospechoso porque pareciera que es una especie de chantaje, como si estuviera comprando la voluntad de varios países. Más o menos como que yo traigo nuevos recursos y si en cambio los otros candidatos no van a traer esos recursos, entonces tienen que votar por mí. Ahora, Eso, ¿qué países, qué gobiernos de la región latinoamericanos están apoyando esta candidatura de Mauricio Claver? pues, ¿Llegarían al porcentaje para que sea electo? pues hasta el momento ellos mismos han anunciado 10 gobiernos, varios de los cuales ya han declarado explícitamente que van a votar por el señor. Entre ellos están Uruguay, Paraguay, Brasil, Honduras, Colombia, eh, Haití, eh, pero son 10 de 32, o sea que todavía faltan 22 por definirse. Y hay dos candidaturas alternativas que son la candidatura argentina y la candidatura de Costa Rica. Uno podría esperar que esas candidaturas, la de Argentina no puede tener el apoyo del Mercosur porque ya Brasil, Uruguay y Paraguay dijeron que van a apoyar a este señor Mauricio Claver. Y es posible que la de Centroamérica pudiera tener algún apoyo de los países centroamericanos y del Caribe, porque los países, digamos, como Venezuela, pues no está en esa decisión. Eh, Ecuador también dijo que iba a votar por Pedro Claver y es difícil que Costa Rica logre el apoyo centroamericano, porque la política exterior de México, cuando ha sido bastante independiente, es posible que ceda ante el chantaje de Estados Unidos y los demás países están en una situación de vulnerabilidad por el tema de los migrantes y del coronavirus y son muy susceptibles a presiones. Entonces yo diría que no la tiene ganada todavía, pero tiene todo a su favor. Claro, pero ahora en estos últimos días hay una campaña en contra, ¿no?, del candidato norteamericano presidida por varios ex cancilleres de la región.
¿no? Que han salido a decir, advertir sobre el peligro que podría significar la imposición de este señor Klaver en la presidencia del BID como una última herramienta de presión en medio de esta coyuntura de pandemia, de crisis, ¿no? ¿Tú crees que ellos logren que esta cruzada, digamos, que se ha iniciado, logre resultados positivos? ¿Crees? Porque lo que ellos piden es posponer las elecciones que van a ser en septiembre para noviembre, para después de las elecciones internas en Estados Unidos, esperanzados en que Trump no se reelija, ¿no? Sí, pero y también los demócratas en Estados Unidos han manifestado en contra de esa Así decisión. es. Lo que pasa es que yo creo que estos presidentes o cancilleres que se han pronunciado en contra representan un poco una posición más afín al Partido Demócrata de Estados Unidos y una cierta oposición, digamos, al trumpismo o al conservatismo. En ese sentido, Trump se sale del esquema de que decisiones de esta naturaleza tengan un carácter bipartidista en Estados Unidos y va por la calle en medio a tomar una decisión unilateral. Yo creo que dependerá, como todas las decisiones de Estados Unidos en este momento, de los cálculos electorales de Trump. Trump todo lo decide en función de si le sirve o no para hacerse reelegir. Entonces yo creo que sus analistas y sus asesores estarán evaluando qué le conviene más electoralmente. Él no está pensando en los intereses de la región, ni en la economía de América Latina, ni nada de eso. Él está pensando en su reelección. Y los demócratas están pensando en oponerse a su reelección. Si los demócratas ven la posibilidad de que eso les reste algún apoyo de la comunidad latina en Estados Unidos, van a aprovecharlo. Y si Trump considera que los sectores más conservadores de la comunidad latina pueden inclinarse hacia él en las elecciones, lo intentará promover. Yo creo que él lo hace como una maniobra electoral, como toda su política exterior. Hay otros ejemplos recientes que se pueden ver, como el tema de la anexión de la Cisjordania por parte de Israel, etcétera, en donde las decisiones que Estados Unidos se toma son en función puramente electoral. Ahora que me dices de los demócratas en el Congreso, ellos ya advirtieron que si Trump logra su cometido de imponer al señor Klaver en el BID, ellos no van a aprobar ningún préstamo. Esto es adrede que se ha hecho, pues es forma de bombardear el organismo multilateral. Bueno, el organismo multilateral está bastante deteriorado ya, ¿no? Pero yo creo que dependerá del resultado en el Congreso de Estados Unidos, porque los demócratas al momento tienen mayoría en la Cámara, pero no en el Senado. Entonces la posibilidad de que bombardeen efectivamente una cosa de este tipo, pues depende de que tengan la mayoría en el Senado, cosa que no se puede descartar todavía. Pero yo creo que la situación, digamos, en el Senado va un poco en contra de Trump. Es decir, las encuestas hasta el momento dan como mayor probabilidad que Trump pierda, que gane y que el Senado pueda ser recuperado por los demócratas. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque la conducta de los demócratas ante temas como Venezuela y Cuba es la misma que la de los republicanos, en esencia. El tema de las sanciones, el tema del cerco militar, la intervención en los asuntos de los países. ¿Sí? Hay algunas diferencias en cuanto a la forma y la oportunidad de hacer cada una de estas cosas, pero los demócratas son profundamente en contra de la integración. Fíjate que fue en gobiernos demócratas que se destruyó, como tú señalaste al comienzo, UNASUR, se debilitó la CELAC, todos los procesos, digamos, de integración que había se acabaron prácticamente y fueron reemplazados por la OEA, que no tiene ninguna viabilidad como mecanismo de integración regional, y eso fue durante gobiernos demócratas. Entonces yo Es creo decir, que que tú crees que en el caso hipotético de que gane Biden y las elecciones para presidente del BID sean en noviembre, ¿esto no cambiaría mucho digamos, relación que hay en este momento dominante sobre América Latina?
Yo creo que no la cambiaría, como lo prueba el hecho de la política demócrata durante 8 años en materia de préstamos. Yo pienso que el flujo de préstamos, etcétera, eso depende más de la disponibilidad de recursos y de la geopolítica mundial en estos momentos. Estados Unidos ha venido retirando de múltiples acuerdos internacionales y ha venido disminuyendo sus aportes a entidades como las Comisiones de Derechos Humanos, la OMS, etcétera. Entonces yo no veo ninguna actitud favorable en esta administración a inyectar recursos adicionales al BID, y que los demócratas lo hagan dependerá pues de la situación económica que se presente en el próximo gobierno, la cual creo que no va a ser muy favorable. Estados Unidos ha disminuido los rubros de apoyos económicos a todo el mundo, a Colombia, a México, a Centroamérica. Bueno, y definitivamente ahora más que nunca con esta crisis sin precedentes, ¿no? Claro. Pero más allá de la ofensiva norteamericana de las últimas, de la última década sobre Latinoamérica para desintegrar la región, ¿qué errores has visto tú en los gobiernos nuestros, en los gobiernos latinoamericanos, para que esto se dé? Porque creo que en la historia nunca se ha visto una desintegración tan profunda como la que estamos viendo ahora, ¿no? Que cada quien ve por lo suyo y bueno, ¿verdad? En realidad esto no se había visto antes, ¿no? Lo que se pudo lograr con los gobiernos progresistas hace unos años con la conformación de UNASUR, pues se diluyó rápidamente. Bueno, en realidad la división siempre ha existido, porque aún en el momento más eh, espléndido, digamos, de la integración suramericana y latinoamericana, siempre estaba dividido en dos sectores. Había un bloque que era el bloque Chile, Colombia, Perú, México, antes de Andrés Manuel López Obrador, que era el bloque que ha suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos y está completamente alineado a sus políticas. Lo que pasa es que los gobiernos alternativos hacían mayoría en Latinoamérica y en Sudamérica. Entonces, digamos, se logró pactar una serie de fórmulas que no se pudieron profundizar, porque no hubo la oportunidad para profundizarlas. Tuvieron un gran significado político y simbólico, pero no tuvieron una profundidad institucional y económica. Entonces, no es que América Latina estaba muy unida y ahora se dividió, no. Siempre ha habido una división importante y Claro, pero ha habido en una parte se división debe. importante en la cuestión ideológica y en los últimos tiempos en las políticas económicas, pero siempre las relaciones exteriores de los países latinoamericanos han, han sido coherentes, ¿no? Empezando por Brasil. Es primera vez en la historia de Brasil que no es coherente en su política exterior. Sí, yo pienso que la situación de Estados Unidos y la forma como la percibe el gobierno de Trump está haciendo que el gobierno obligue a estos países a hacer actos públicos y demostraciones de sumisión y de subyugación que otros gobiernos no los habían pedido. Pero también es muy doloroso reconocer que los gobernantes están dispuestos a hacerlo, porque digamos que el gobierno de Estados Unidos exija pues, sumisión y adhesión e incondicionalidad, pues no es nada nuevo. Lo nuevo es que haya unas oligarquías tan antinacionales y tan entreguistas que accedan estas, casi que podríamos denominar caprichos o imposiciones o arbitrariedades de Estados Unidos sin siquiera pueden ser resistir. En otras oportunidades, aún gobiernos proestadounidenses han tenido cierta dignidad para mantener las formas y las apariencias y aparecer como si fueran pues, muy independientes, aunque no lo sean. Pero esto desvela la
la profundidad de la crisis de Estados Unidos, que está obligado a exigir pues incondicionalidad y que está viendo su espacio político y económico mundial retroceder. Entonces yo creo Así es, así es. Justamente ahora que hablas de eso, hace unos años en una cumbre de la CELAC, los mandatarios pues nombraron la región Latinoamérica como un territorio de paz. Hoy en día es un territorio en disputa económica y geopolítica, ¿no? Entre Estados Unidos y por otro lado Rusia y China, ¿no? Digamos que somos la manzana de la discordia. ¿Tú qué opinas sobre el tema? yo opino que no, No, que no somos la manzana de la discordia. Yo creo que lo que está en disputa es no China y Rusia, cuya influencia en América Latina es insignificante y que han ¿tú jugado crees? un Porque, papel. por ejemplo, Argentina, Bolivia, Perú, todas las mayores inversiones económicas en minería, en gas, las tiene Rusia y China, Pero no hoy en están, día. China ni Rusia están obligando o condicionando sus inversiones o su comercio a que Colombia o cualquier país de América Latina adopte un determinado modelo económico. China y Rusia negocian con cualquiera, con países de derecha, de izquierda, de centro, y tienen una clase de ayuda no condicionada. Uno puede ver a China negociando con países pues como Ecuador, como Perú, que tienen gobiernos pues muy derechistas, ¿sí? O sea, que China no hace una utilización ideológica de su comercio ni de sus inversiones. En cambio, Estados Unidos sí. Estados Unidos, su comercio y sus inversiones está asociado a unos condicionamientos políticos y macroeconómicos determinados. Entonces, en ese sentido, digamos, no me parece que sea acertado decir que es que hay una disputa entre China, Rusia y Estados Unidos. Eh, y Estados Unidos en el terreno de América Latina. Sí hay una contradicción evidente, eso no se puede pues, Bueno, negar. hay una disputa Pero económica, pero ¿no? la iniciativa política y geopolítica la tiene Estados Unidos. El papel, digamos, eh, geopolítico que puede jugar América Latina en su conjunto en relación a distanciarse de Estados Unidos y acercarse a China, a Rusia, es ínfimo. Lo que está en juego es la agresión de Estados Unidos, su intento de mantener el control de la región y los anhelos de algunos países de mantener su independencia. O sea, yo creo que no se puede pensar que este problema de la soberanía nacional y de la búsqueda de la integración latinoamericana, etcétera, sea un producto de la influencia rusa o china. Es un anhelo nacional legítimo de los países contra la potencia de Estados Unidos. Y bueno, no se puede ignorar que la geopolítica existe, ¿sí? Pero la explicación de la distancia de los gobiernos progresistas, por ejemplo, con Estados Unidos, no fueron Rusia ni China. Fue el legítimo deseo de los países de cambiar el modelo económico, etcétera, ¿sí? Ahora, si de pasada, pues, China ha gobernado, China ha tenido relaciones con países, con gobiernos progresistas y con gobiernos reaccionarios. Entonces, la versión de que China y Rusia, que la América Latina es como un escenario de esa contradicción, es una versión gringa. Es la versión del New York Times. ¿Sí? Yo creo que ¿Y esa es una versión. qué nos espera a los ciudadanos latinoamericanos? Eh, ¿Votar mejor en las próximas elecciones por una clase política, una clase dominante que nos represente y que no sea servil a las políticas norteamericanas? O sea, ¿qué nos espera a puertas de un bicentenario, en teoría, de la independencia en casi todos los países latinoamericanos? Mira, antes de la pandemia, el año pasado, había movilizaciones muy importantes en varios países de América Latina. Había movilizaciones en Chile, había movilizaciones en Colombia, había movilizaciones en algunos países centroamericanos, inclusive en Brasil. O sea que estábamos viviendo un periodo de un cierto despertar de la movilización social ante el fracaso del modelo pues, neoliberal. Yo creo aunque yo creo que hay que votar pues diferente, hay que votar mejor y hay que escoger mejores candidatos, todo depende de la dimensión que tenga la movilización social. Yo creo que en América Latina lo que hay que apostarle es a que
fortalecer la movilización y la organización social de tal modo que las clases populares y las capas medias tengan mayor capacidad de incidir en el futuro de sus países. Eso es lo importante. Porque si no, digamos, los resultados electorales pueden ser frágiles. Porque pues depende pues de las redes sociales y de que de pronto por milagros se logre pues un candidato bueno, y ese candidato bueno en la mitad del camino puede torcerse, como pasó con Lenín Moreno. Perú, con Lenín Moreno, con Ollanta Humala. Sí, eso pasa todos los días en América Latina. Si no hay un tejido social que respalde, digamos, las propuestas alternativas, va a ser muy difícil darle un cambio a América Latina. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estaremos en contacto seguramente en alguna otra oportunidad. Muy Bueno, amable. te agradezco mucho y mucha suerte y gracias por la entrevista. Gracias. Que estés muy Bueno, bien. amigos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a regresar nosotros en una siguiente emisión de Nuestra América TV. Gracias. Chao.